Universidad Pública del Alto, carrera de Derecho. Materia, Derecho Internacional Público. Docente, doctora María Elena Ledesma Dorado. Tema, sujetos del Derecho Internacional Público. Integrantes, Rolielmer, Darío Ramírez, José Miguel y Nancy Laura. En principio, muy buenas noches, licenciada María Elena Ledesma, docente de la materia de Derecho Internacional. Somos el grupo Renovación 2022. En el grupo somos 4 integrantes. Mi nombre es Rolielmer Ibarra Paco y mis demás compañeros se van a presentar en el momento adecuado. El tema a exponer, sujetos del derecho internacional público. Hablaremos sobre los estados, sujetos primarios, organismos internacionales, sujetos secundarios o derivados, sujetos sui generis de derecho internacional público. Un estado es un tipo de organización política que cuenta con sus propias instituciones burocráticas, leyes y sistemas económicos, en la cual el poder se ejerce sobre una población que se encuentra en un territorio determinado. Se pueden clasificar según su sistema político, territorial o su forma de gobierno. Estados simples. Es aquel en el que la soberanía se ejercita directamente sobre un mismo pueblo que se encuentra en un mismo territorio. B. Estados unitarios. En este caso existe un poder central que se irradia hacia todo el territorio. Entre ellos tenemos el Estado unitario centralizado. Como indica su nombre, las decisiones que afectan a todo el territorio se toman desde el poder central. Estados complejos o compuestos. Los llamados estados compuestos son aquellos que integran una pluralidad de estados. Tal pluralidad en ocasiones está integrado por estados con soberanía internacional y otras veces la soberanía internacional solo corresponde a la unión de ellos, pero como la República Mexicana y Estados Unidos. Los estados, sujetos o personas jurídicas por excelencia del DIP, Derecho Internacional Público. Los organismos internacionales de todo tipo, alcance y naturaleza jurídica, incluidas las organizaciones no gubernamentales, los seres humanos o personas físicas, en algunos casos, y a los pueblos en su conjunto. Licenciada, buenas noches. Mi nombre es Darío Ramírez Rojas. Continuando con el tema sujetos del derecho internacional público, hablando sobre la unión de estados o confederación de estados. Tenemos como una confederación que consiste en la unión de estados que conservan su soberanía y se rigen por determinadas leyes comunes. En términos de política moderna, es una unión permanente de estados soberanos con fines de acción común. Como lo dice Adolfo Cabino Suilo en su obra Derecho Constitucional, el federalismo es una forma de estado caracterizada por la descentralización del poder con relación al territorio. Esto significa que además del órgano central del poder existen órganos locales y una nación generalmente más grande. Los detalles de tal libres asociaciones se contienen en un tratado de libre asociación o del acto asociado de estatidad y son específicos a los países implicados. Todos los estados asociados libres son independientes, con el estatus sujeto al derecho internacional, que está conformado por el Papa, congregaciones, tribunales y oficios. Buenas noches, licenciada, buenas noches, compañeros. Yo soy el compañero José Miguel del Monte. Continuando con el tema estados semisoberanos. Los estados semisoberanos solo manejan asuntos internos. Los externos los lleva a otro estado, por ejemplo Rusia. Y los estados vasallos son colonias. No manejan ninguna soberanía, son sometidos por otro estado.
La Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, es una coalición de movimientos políticos y paramilitares creada por el Consejo Nacional Palestino en Jerusalén. En mayo de 1964, bajo los auspicios de la Liga Árabe y considerada por esta desde octubre de 1974 como la única representante legítima del pueblo palestino. Ahora, los mini-estados. Un microestado o mini-estado es un estado soberano que tiene una población muy reducida, un territorio muy pequeño o ambos. Ejemplos de los microestados son Andorra, Mónaco con 20.000 a 70.000 personas como población. Durante la Guerra Fría, muchos países de América Latina, naciones como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, hasta 1979, Cuba hasta 1959 y Chile bajo el régimen del general Pinochet fueron vistos como estados clientes de Estados Unidos, como el gobierno de Estados Unidos tuvo una influencia significativa sobre las políticas de las dictaduras. Vamos a hablar de los estados satélites. Es uno de los objetivos peyorativos que se le da en políticas internacionales. En cualquier estado que si bien es nominalmente independiente y conocidos por otros. Durante la la Guerra Fría, Corea del Norte, Cuba también fueron en uno de los momentos catalogados como satélites soviéticos. Hablando también del estado divididos en la Unión Europea. Un poco vamos a hablar de la división. La Unión Europea es una comunidad política del derecho que está constituido por un régimen. Ahora poco vamos a hablar también de la soberanía Orden de la Malta. La soberanía de la Orden de la Malta tiene un sistema jurídico propio, complejo, expresado por la Carta y del Código y por las leyes y reglamentos. Se dedica a dar testimonio de la fe, a atender las necesidades de los demás enfermos. Es una orden cristiana católica, proyectos humanitarios. Todas estas normas regulan la orden y el funcionamiento de sus instituciones, de los deberes y derechos de sus miembros. Regularmente el desarrollo de sus relaciones jurídicas en razón de sus pertenencias a la orden, así como el jurídico constituido por los tribunales magistrales. Ahora también vamos a hablar un poco del Comité Internacional de la Cruz Roja. El Comité es una organización independiente y neutral que se esfuerza por prestar protecciones y asistencia humanitaria a la víctima de los conflictos armados y otras situaciones de las violencias, tomadas medidas para responder a las emergencias y promueve el mismo tiempo del respeto del derecho internacional humanitario y sus aplicaciones en las legislaciones nacionales, como también en cada paros cívicos, enfrentamientos. Por esto, este último, por ejemplo, que se ha llevado también, doctora, ha sido de ADECOCA, los enfrentamientos 9. Entonces siempre están ahí la Cruz Roja, como nos han de entender que los conflictos están presentes siempre ellos. Tanto también como el Comité Internacional de la Cruz Roja se financia mediante las contribuciones voluntarias de los estados, partes de los convenios.